¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta asignatura Personas y Bienes, con la cual iniciamos el bloque de Derecho Civil. Mi nombre es Héctor Martínez Sandoval y vamos a empezar con este primer video respecto a esta materia. Cuando hablamos de personas y bienes o cuando hacemos alusión al derecho civil, tenemos en primer lugar que preguntarnos ¿qué es el derecho? Y generalmente señalamos que el derecho es un sistema de normas que son generalmente bilaterales. Ello implica que regulan las relaciones que se dan entre dos sujetos de derecho. Tenemos normas son externas o requieren de una exteriorización. ¿Qué significa esto? Que deban producir un cambio en el mundo exterior, que deban producir una consecuencia de derecho. Generalmente estas normas son heterónomas. Ello implica que aunque nosotros no estemos de acuerdo con la imposición de dicha normativa, a final de cuentas el Estado la va a cumplir o va a determinar que estamos subordinados al contenido de la norma. Y en ese sentido, si nosotros no obedecemos los postulados que establece esa norma, evidentemente tiene el elemento de coercibilidad. En ese sentido, es muy importante que hagamos alusión nosotros a que este sistema de normas tiene una finalidad: regular la conducta del hombre en sociedad, lograr su felicidad. Pero bien, si entendemos que es un sistema de normas, tenemos que entender nosotros también que ese sistema de normas va a tener una clasificación. Y nosotros, la regla general es que vamos a clasificarlo como lo establece la doctrina. Vamos a clasificarlo en un derecho público, en un derecho privado y en un derecho social. Cuando hablamos de un derecho público, nos referimos a la relación que se da entre entes públicos. Nos referimos a la relación que se da entre los entes públicos y el gobernado. Y en esa circunstancia, algunas de las materias del derecho que están reguladas por el derecho público, evidentemente es el derecho constitucional, que implica o analiza el contenido de la norma suprema, de la norma creadora del ulterior ordenamiento jurídico, de la norma base del Estado mexicano, que se llama Constitución. En segundo lugar, también podemos hacer alusión que otra rama del derecho público es el derecho administrativo, cuya función principal es cómo se van a administrar los entes públicos, cómo se van a administrar los entes derivados de la norma constitucional. Y en ese sentido hay que hacer alusión a un punto muy importante, estimados abogados. Cuando hablamos de esta relación de derecho administrativo, nos tenemos que referir a una cuestión principal: la de la prestación de un servicio público para satisfacer la necesidad de una colectividad. Otro punto muy importante del derecho público es el derecho fiscal, que es hasta cierto punto cómo el Estado va a obtener los ingresos que requiere para cumplir su función de derecho público. Tenemos otra cuestión muy importante que es el derecho penal, que está implicado con el delito, conducta típica, antijurídica, culpable y punible, que ante su infracción, ante su violación, pues de alguna manera va a haber una consecuencia penal. Tenemos otra cuestión u otra división de otra materia que versa principalmente sobre la parte procesal, la parte adjetiva. Ante el incumplimiento de una norma de derecho sustantivo, la parte procesal nos va a ayudar a determinar, a dirimir el conflicto a través de una serie de pasos concatenados, de una secuencia que de alguna manera va a ayudar al órgano jurisdiccional a resolver la controversia. A final de cuentas, el artículo 17 de nuestra Constitución nos establece que nadie puede hacer justicia por su propia mano, y en ese sentido tenemos que utilizar los mecanismos que están previstos dentro de la propia norma del derecho. Otro punto muy importante u otra clasificación es la clasificación en cuanto al derecho privado, que rige la relación jurídica que se dan entre sujetos privados, o también entre el Estado y un sujeto privado, pero el Estado está desprovisto de jus imperium.
Algunas grandes áreas que tratan el derecho privado van a ser las siguientes. En primer lugar, por supuesto, debemos mencionar el derecho civil. Y cuando hablamos del derecho civil, tenemos que hacer una connotación de algunas áreas muy importantes que analiza y que estudia el derecho civil. Y en esa perspectiva tenemos que señalar que es una rama del derecho privado que regula las relaciones entre personas. Cuando hablamos de personas, hablamos de sujeto, de persona física y persona moral. Las relaciones de familia, como puede ser el matrimonio, la cuestión del parentesco, la cuestión de la filiación, el tema de la patria potestad, temas relacionados con el concubinato, etcétera. Vamos a analizar también el patrimonio, los derechos reales o personales. Dentro de los derechos reales podemos hablar de bienes muebles o bienes inmuebles. Y a su vez se va a relacionar con un vínculo jurídico que vamos a denominar obligaciones, y esa vamos a señalar que su principal fuente de la obligación son el tema de los contratos. Algunos de los antecedentes que configuran el área de derecho civil, sin lugar a dudas lo tenemos con la ley de las 12 tablas, o una legislación republicana en Roma que versaba principalmente en conceder ciertas prerrogativas, ciertos derechos a los plebeyos. Las instituciones de Gallo, que eran normas principalmente de naturaleza procesal. También tenemos el Corpus Juris Civilis, que fue una compilación que realizó el jurista emperador bizantino Justiniano, que versaban principalmente con la organización del derecho vigente en ese momento en Roma. Y podemos hablar que ese Corpus Juris Civilis se encontraba conformado por un códex, por digesto, por las instituciones y por las novelas. Y cuando hablamos de las instituciones, vamos a referirnos a las personas, que hablaban de personas físicas y corporaciones, a la familia, regulada principalmente en matrimonio, en la patria potestad, etc. El patrimonio personal o sobre derechos reales. Y tenemos también las acciones para defender esos derechos. Otro antecedente del siglo XIX que es importantísimo mencionar es el Código Civil de Napoleón, que sin lugar a dudas es una compilación moderna del derecho que finalmente tuvo trascendencia en España y como consecuencia en las colonias de España en América. Tenemos que en la actualidad nosotros vamos a analizar el derecho civil desde el siguiente estudio: personas y bienes, familia, sucesiones, obligaciones, contratos y la parte procesal del derecho civil para defender los derechos que hemos mencionado en esta parte sustantiva. Estimados amigos, también otra asignatura que es muy importante para el análisis del derecho privado, sin lugar a dudas, es el derecho mercantil. Y la principal diferencia entre derecho civil y mercantil es en relación a los sujetos que intervienen en la relación mercantil, y principalmente basándose en un elemento fundamental que se llama actos de comercio. Otra tesitura dentro de este tipo es el derecho social. El derecho social como tal surgió principalmente con motivo de la Constitución del 5 de febrero de 1917, que integró algunos elementos como educación, como reparto de tierras, como la prohibición de los latifundios, como la cuestión en el artículo 123 de los derechos laborales, tanto relación obrero-patronal, así como la relación Estado y sus trabajadores. Y asimismo refirió al tema relacionado con la cuestión social o tema de seguridad social para los trabajadores. En ese sentido, tenemos que destacar el artículo 27 de la Constitución, que versa principalmente sobre la materia agraria. Sin lugar a dudas, un tema importantísimo para nuestra ciencia. También tenemos de la materia del trabajo en el artículo 123, que tiene dos apartados, el apartado A y el apartado B, y establece las principales prerrogativas que tienen los trabajadores. También tenemos otro apartado que es el de seguridad social y la cuestión de los derechos que tienen los trabajadores para gozar de estas prestaciones que debe otorgar el Estado. En ese sentido, estimados amigos, vamos a analizar en el posterior video un tema muy importante que tiene que ver sobre el acto y el hecho jurídico y distinguir las principales diferencias entre estos dos supuestos. Estimados amigos, muchas gracias por la atención brindada hasta esta parte del video. Como siempre, su amigo Héctor Martínez Sandoval se encuentra a sus órdenes. Gracias.